Los rostros de Belmez, el extraño misterio que conmovió a toda una comunidad en un pueblo de España al sur de la península ibérica. Imagina despertar una mañana y tener la sensación de alguien observándote, y no es una persona ni un espejo, sino un siniestro rostro en el piso de tu cocina. Muy buenas noches, familia y amigos. Bienvenidos una vez más a Punto de Misterio. En esta ocasión hablaremos de un tema muy impresionante y más que intrigante: los rostros o las caras de Belmez. ¿Qué secretos o misterios encierra esta historia? En este canal intentaremos descifrar el punto del misterio de los rostros de Belmez. Comenzamos. Entre las montañas de la provincia de Andalucía existe un lugar llamado Belmez de la Moradela, un pequeño pueblo pintoresco. No es tan poblado ni es muy grande, tal vez unos 1500 habitantes, en donde la mayoría de las personas se conocían entre sí. Solían platicar entre ellos por la tarde-noche, después de sus actividades cotidianas, ya sea tomando un café, un té o simplemente charlando sobre cosas y rumores del momento. Solían convivir y ayudarse entre sí en diferentes eventos, como la Navidad, el Año Nuevo u otras diferentes festividades. Un lugar con una vida un tanto rutinaria, a donde los días pasaban sin mucha novedad. Pero todo esto cambió de manera dramática y Belmez pasó de ser un lugar desconocido y casi ignorado a ocupar los titulares de noticias en los pueblos a la redonda, en toda la región y a lo largo y ancho del país. Cuando una mañana del 23 de agosto de 1971, mientras hacía el aseo de su casa, la señora María Gómez Cámara, de 52 años de edad, descubrió unas extrañas figuras impregnadas en el piso de su cocina, figuras que al ponerles más atención descubrió algo que la impactó relevantemente. Eran figuras de rostros casi humanos, rostros que parecían sonreírle, rostros que aparecieron de la noche a la mañana, rostros que figuraban en ese piso de concreto artesanal y frío, que aparecieron sin ninguna explicación. Eran caras siniestras, un tanto macabras. Sin esperar ni un minuto más y con el corazón a punto de salirse de su pecho, María corrió a avisarle a su marido, Juan Pereira, que al ver las caras marcadas en el piso quedó tan aterrorizado como María, que ambos corrieron afuera de su casa para avisar a vecinos y amigos de este evento tan singular. Algunos decían que eran demonios, otros que eran almas en pena, que se manifestaban para buscar ayuda a encontrar la luz hacia el descanso eterno. Hay quienes opinaban que eran seres de otra dimensión, intentando darle un mensaje. También decían que solo era algo sin importancia, que quizás lavando y tallando el piso, esas manchas se iban a desvanecer. Y efectivamente, María lavó el piso y lo talló, pero nada de eso cambió. Entonces le sugirieron demoler el piso y poner uno nuevo, y que todo volvería a estar normal, como si nada hubiese ocurrido. Y así María se fue a dormir esa noche con más tranquilidad, pensando que todo había terminado y que todo había sido parte del pasado, que podía seguir su vida como si nada hubiese ocurrido. ¿Cuál fue su sorpresa? Que a la mañana siguiente, mientras caminaba a su cocina, pudo ver que los rostros estaban otra vez ahí. Sí, otra vez ahí estaban impregnados en el piso nuevo, y ya no solo de su cocina, sino también en el piso del pasillo,
esos rostros que parecían mirarla como retándola, y por seguro ya no era coincidencia. Buscó ayuda religiosa para bendecir el piso. El sacerdote del pueblo llegó y bendijo el lugar entre rezos y oraciones, pero fue inútil. Parecía que nada podía ayudar a desaparecer esas caras misteriosas. El rumor se expandió por toda la región, y propios y extraños, periodistas e investigadores, asistían a la casa de María para ser testigos de ese extraño fenómeno que era tan real como sus ojos lo veían y sus manos lo palpaban. Es el caso del investigador Jordan Peña, quien después de asistir a la casa de María y hacer unos estudios, dio su versión de que se trataba de solo nitrato de plata, una sustancia utilizada en la etapa inicial de la fotografía. Es una sal inorgánica que también se utiliza como antiséptico y desinfectante. Normalmente se utiliza para tratar verrugas o cauterizar heridas, pero vertido en el concreto u otros materiales puede causar manchas y extrañas formas, ya que se considera un material tóxico y altamente corrosivo. Pero no olvidemos que este mismo investigador, Jordan Peña, fue el mismo que admitió que el caso de la ufología de los sumitas fue un fraude creado por él y por otros más. Confesaron haber creado el caso Humo, desprestigiando así a la ufología. ¿Cómo creer su versión de las caras de Belmez? ¿Cómo creer que era un fraude? Si no aportaba pruebas, solo era una hipótesis, no una teoría. Tomemos en cuenta que la hipótesis es una suposición, una explicación provisional para un evento o un fenómeno. En cambio, una teoría es un hecho bien fundamentado, con bases y con hechos probados. Al investigador no hay que creer lo que dice, sino lo que puede probar. ¿A dónde están las pruebas que las caras de Belmez eran el resultado de la corrosión de nitrato de plata? Realmente nunca pudo comprobarlo. Además, la familia compuesta por María Gómez y Juan Pereira y su hijo Miguel nunca cobraron para que las personas pudieran entrar a su casa a ver las caras en el piso. Se dice que eran unas personas muy amables y humildes. Y sí, es verdad que tenían un pequeño recipiente por si las personas querían dejar un donativo voluntario, mas no así otras personas que también decidieron tomar fotografías y venderlas a la prensa, como un fotógrafo del lugar que vendió las fotos como exclusivas y así pudo lucrar con este evento. También los pequeños negocios de Belmez se vieron beneficiados con este suceso, negocios como hoteles y restaurantes que a la llegada de curiosos que buscaban un lugar a donde comer y a donde hospedarse, el obispo de Jaén contrató a 2 investigadores más, expertos en el tema de lo paranormal, a Germán de Argumosa y a Hans Gember de la Universidad de Gilburg, para poder determinar si efectivamente se trataba de un fraude y no de un evento paranormal. ¿Qué pasó? No pudieron determinar que este evento fuera un fraude. Es más, se convencieron que era completamente real, puesto que Germán de Argumosa fue un conocido investigador del tema, famoso por su profesionalismo y seriedad a la investigación de la parapsicología, y para darle más contundencia a esta investigación, se decidió hacer grabaciones de audio. Y qué tan grande fue su sorpresa al checar el audio y descubrir varias psicofonías, las cuales registró ante un notario y ante la presencia de la Guardia Civil. Estas psicofonías que habían grabado decían algunos nombres y palabras como borracho, y fue un abuso. Se pudieron escuchar sollozos y gritos que decían: sigo enterrada, aquí está el infierno. Después de escuchar esas voces,
Más y más caras empezaron a aparecer en el piso de esa casa, como si una puerta infernal se hubiera abierto y liberado esas imágenes macabras. Los investigadores empezaron a buscar no solo respuestas, sino soluciones científicas y hasta empíricas, y así poder parar este fenómeno que estaba creando estas caras. Cubrieron una vez más el piso con cemento y plástico hermético. Le pidieron a la familia dejar la casa por unos meses, y así fue. Pero vaya su regreso a los 3 meses. La familia encontró a las mismas caras. Es más, algunas habían cambiado de posición, como si hubieran rotado para mirar en otro ángulo. Todo esto fue documentado. De hecho, el Instituto de Hidrología y Mineralogía de Valencia tomó unas muestras de estas manchas para su análisis científico y descartó la presencia de nitrato de plata. Solo encontró restos orgánicos de cocina, zinc, cromo y plomo en muy pequeñas cantidades. La medicina también se hizo presente. Los doctores José Valle Fuentes y Juan Antonio Martín Rubí tampoco encontraron nada inusual. Al pasar el tiempo y con el deceso de María, el fenómeno empieza a dejar de mostrarse con tanta insistencia. Las caras se empiezan a borrar y no fue hasta el año 2015 que la organización SAVE, una organización dedicada al estudio de casos sobrenaturales y paranormales, que descubre que en la casa de la vecina de María empiezan a aparecer muchas caras y psicofonías. Una de las caras que ahí apareció en el piso es ni más ni menos que la cara de María Gómez, ya fallecida. Se dice que bajo el cemento de esas casas hay mucha humedad y corre agua, que la condensación hace que aparezcan estas caras por encima del cemento. Es una explicación muy ambigua y poco creíble, pues no explica ni las psicofonías, ni la rotación de las caras, o la forma y expresión de las mismas. Pero bien, digamos que se tenía una respuesta lógica para la aparición de esas manchas en formas de cara. Pero ¿cómo podíamos explicar las psicofonías grabadas en el lugar? Como lo dijo una persona, tal vez es un fenómeno de impregnación de sentimientos, de emociones, de pensamientos de personas que vivieron en una época y que no murieron del todo, y nos dejaron esas caras y expresiones para que no se quedara su sufrimiento en el olvido. Todo al final nos ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Qué eran esos rostros que se manifestaban ahí, en la calle Real número 5 de Belmez, y después en la calle Cervantes número 21? ¿Un mensaje? ¿Una maldición? ¿O solo un fraude para ganar dinero? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué enigmas, qué preguntas o qué respuestas querían encontrar esas extrañas figuras? Y ese es el punto de misterio que quedará en la memoria de muchos, el misterio de los rostros de Belmez. Amigos, amigas y audiencia en general, no olviden suscribirse a su canal y espero hayan disfrutado de este relato. Nos vemos próximamente para poder descubrir el punto de misterio de un nuevo relato, de una nueva historia y vivir una experiencia fenomenal.